Estamos con todo el equipo hoy de Democráticamente. Y ya está en nuestros estudios. Bienvenido, Julián. ¿Cómo te va? Muchas gracias, un gusto. Buen día. Bueno, me imagino, siempre me lo decís cada vez que me comunico. Arde mi teléfono. Son tiempos de mucha demanda y de preparación para esto que vos decías, que es lo que viene el año que viene y lo que está pasando actualmente y lo que va a venir en Santa Fe y en Argentina. Yo lo decía al principio, bueno, ayer siempre cada vez que viene un invitado tratamos de ir estudiando la actualidad, lo que los últimos movimientos, los últimos que hicieron, pero también un poco su historia. Y leía que arrancabas de allá muy lejos, hace unos 20 y pico de años, o más, no sé, vos me lo dirás ahora, en Franja Morada, estudiando Derecho. Pero yo quiero traerlo para resumirlo, quiero traerlo acá. Hoy sos el actor principal, todos los ojos están puestos en tu trabajo. No, digo, fuiste uno de los actores principales, más allá A todos nos toca cumplir un rol en esta etapa, si se quiere, donde todavía los candidatos no están en la calle y se está organizando un poco las coaliciones o los espacios políticos van tomando definiciones. A los que tenemos ese rol, en esta etapa nos toca llevar un poco la pelota. Después ya le va a tocar a los número 10, que serán los candidatos y aquellas que encabecen un poco los procesos electorales, ya de cara a la campaña electoral, aquellos que tengan la cinta de capitán y les toque ese rol. Todos en política y sobre todo en los procesos partidarios y demás, cada uno tiene una función, una tarea, una responsabilidad. Y bueno, hoy estamos algunos tratando de vertebrar, de construir ese barco que es la herramienta que queremos que compita en los procesos electorales de Santa Fe y en el país. Y no es una tarea sencilla porque la política argentina se caracteriza por destruir y por romper fácilmente, por ser difícil a veces de amalgamar o de construir. Por eso, a diferencia de muchísimos lugares del mundo, de muchísimos países, nosotros no tenemos cultura de coalición, cultura de alianza, cultura de entendimiento, siempre más bien de fragmentación. En general, el peronismo y el radicalismo, dos partidos populares más importantes del siglo XX, concentraron en el seno distintas vertientes ideológicas y las cosas se daban más adentro de los partidos que afuera. Pero después, con la crisis de representación de la política, entre los golpes de Estado y la crisis del 2001, fue llevando a que la política y los políticos y los dirigentes y los partidos dejaran de representar cabalmente a sectores importantes de la ciudadanía y se fragmentara mucho. Y eso no es fácil de unir, porque hay una cultura de priorizar las diferencias sobre las coincidencias. Eso hace que estemos hoy como estamos, ¿no? Las dificultades que tiene el gobierno, etcétera. Julián, bueno, tengo un montón de apuntados, un montón de cosas para charlar con vos. Pero ya me diste pie y no voy a seguir el guión. Yo tengo una visión y lo quiero compartir con vos. Por lo menos en gobierno, le pasó al Frente para la Victoria, le pasó a Juntos por el Cambio, y ni hablar ahora al Frente de Todos. Gobernando, gestionando, administrando la cosa pública, han fracasado para mí las coaliciones. ¿Cómo lo ves? Las coaliciones en la Argentina, en primer lugar, siempre fueron nunca se fueron en pos de. Siempre fue para ganarle a Menem, para ganarle a Macri, para ganarle a tal o a Cristina o a Néstor o al kirchnerismo. Eso puede ser un factor inicial de aglutinamiento, pero después no es consistente a la hora de gobernar. Y después también que los argentinos tenemos esa facilidad que pasamos del exitismo a la derrota automática. Y no somos de calibrar y de merituar verdaderamente la situación que tiene el país, que tiene nuestra economía, que tiene nuestro tejido social. Nosotros hace 60 años que tenemos 20% de pobreza o más, que tenemos inflación media para alta o para hiper. Entonces, nuestros problemas de generación de empleo, de crecimiento, son históricos. ¿Y por qué no los abordamos? ¿Porque no se sabe que están? Sí, se sabe que están. Pero para alguien que va a votar le resulta más fácil que le digan, mira, esto, no te preocupes que esto yo te lo voy a resolver, no importa cómo, vos no te preocupes que yo te lo voy a resolver.
Y después se encuentran las coaliciones con el momento de enfrentar a los problemas, con las dificultades que estos tienen. A ver, una Argentina que hoy se está discutiendo, después de mucho tiempo, que tiene más planes sociales que trabajadores en blanco, la economía formal. ¿Eso cuánto tiempo puede subsistir? Entonces, ¿eso no se plantea? ¿Nadie lo evalúa? Sí, ahora se está discutiendo. Ahora, después va a venir un candidato que diga, yo te sostengo todo eso, no te preocupes, dale que va de nuevo ahí. Tenemos una tendencia a la demagogia, a la dirigencia política y al facilismo del electorado que nos involucra a todos los partidos, ¿no? Cuando se le dice a Macri, ¿por qué no dijiste la verdadera situación con la que asumiste la Argentina cuando asumiste como presidente? Y en realidad, yo creo que fue un error, pero cuando uno escucha a los consultores, los analistas de la opinión pública, ¿qué te dicen? No des malas noticias. Dar malas noticias deprime a la economía, deprime a la sociedad, quita expectativas, baja la esperanza, y eso se refleja en un deterioro de la situación de la economía en general. ¿Por qué? Porque si yo veo que hay mala onda, no invierto, no cambio mi auto, no invierto en mi empresa, no incremento mis trabajadores. Entonces dicen, vos tirá buena onda, que después la cosa se va a acomodar. Sí, es cierto, hasta que venga un tsunami de cruce, como le pasó en el 2017 fines o 2018. Entonces, si está todo bien, bárbaro, no digamos nada. El equipo que vos ves que ganó sobre la hora 1-0, bueno, pues no digamos nada, no vamos a cambiar, si venimos ganando, no te preocupemos. El otro día empatamos más o menos de visitante y sigamos así, dale que va. Bueno, pero después te comiste 4 y andás a llorar. A tal punto que la bomba de la crisis se destapa después de ganar una elección muy bien. Exactamente, fíjate vos lo que es la cosa ilógica. Tuvo un gran respaldo social la elección de Cambiemos en el 2017 y sin embargo, renglón seguido vino el estallido. Bueno, eso, administrar el gradualismo depende de muchos factores y muchos de esos factores uno no los maneja aún siendo presidente de la nación. Entonces, esa es la situación y hoy estamos en el peor momento de un gobierno malo. En el peor momento del gobierno, porque la crisis de expectativa es total. A ver, uno ve las noticias de hoy. Convoca al jefe de gabinete y la nueva ministra de Economía a los gobernadores, que dependen de las transferencias del Ministerio de Economía. O sea que no te invita a comer el vecino que no conoces. Claro. Te invita a comer el millonario de la cuadra, del cual vos dependés para sobrevivir. Y no más. Y no más. Es un vacío de poder muy grande que hay en Argentina. Y si las malas noticias o las noticias realistas generan cierta mala onda social, imagínate la inexistencia de anuncios en un contexto difícil, tremendamente dificultoso y complejo de la economía argentina. Hoy le faltaría un consultor optimista en este caso a este gobierno. El otro día hablando con un dirigente peronista, me decía, y esto tiene que ver con el liderazgo también, ¿no? Porque me decía, yo no entiendo cómo dirigente que estuvo en el gobierno, ahora no está más en el actual gobierno de la provincia, trayendo otra vez el tema de las coaliciones. Yo no entiendo cómo se sostuvo el Frente Progresista durante 12 años con sus internas y se logró la capacidad de sostener el frente, hasta ahí, sostener el frente. Bueno, acá nosotros en 2 años y medio tuvimos muchísimos problemas de sostener un frente que llegó al gobierno. Con muchos problemas serios y hasta para gobernar, que implicaron también problemas para gobernar. Los socialistas nunca fueron generosos, pero por lo menos tenían mayor amplitud de la que exhibe hoy Perotti con su propio frente interno. A veces no se explica cómo, se santeó funcionarios con los que tenía que conversar para tener un equilibrio interno dentro del gobierno, los echó en su momento. Cambia ministros sin explicaciones, deja otro que no se explica por qué. Entonces, se le agarran una cruzada contra dirigentes del propio peronismo que lo ayudaron a su elección. Entonces, a veces no se sabe cuál es el rumbo del gobierno de la provincia. Y el Frente Progresista siempre tuvo una expectativa de sobrevida. Aún con dificultades, aún con un contexto complejo de la coalición de gobierno provincial, la diferencia que había en el radicalismo, el surgimiento de Cambiemos.
Y hoy pareciera que es un gobierno, en el caso de la provincia, que ya se está casi yendo, ¿no? Entonces, si bien temporalmente le queda todavía un tiempo, digamos, ¿cuál es la expectativa futura del peronismo en Santa Fe? Eso no es lo que no puede generar. ¿Qué es lo que tratamos de hacer a la inversa? Generando el efecto contrario en la oposición, juntándonos, mostrando volumen de juego, musculatura, en un equipo, empezar a analizar temas, es lo que estamos haciendo en esta etapa. Bien, ya voy a hablar bueno, el frente de frente, hay un montón de cuestiones políticas, pero imposible no preguntarte porque además además de armador político principal hoy, y déjame decirlo a mí, yo sé de tu perfil bajo, pero déjame decirlo a mí, digo, no te puedo dejar de preguntar por este acuerdo que ha hecho el gobierno de la provincia con Nación. Dos acuerdos en realidad. Uno, ustedes decían, pierden los santafesinos, decía el documento que emitieron la semana pasada. Mira, inexplicable lo de Perotti. Inexplicable. Te corro el micrófono. Inexplicable lo de Perotti, te digo por qué. Porque esto empezó siendo un reclamo del conjunto de la política santafesina. Todos acompañando. Y el momento donde vos tenés que anunciar la frutilla del Proste, que es un acuerdo, después vemos el contenido del acuerdo, lo hacés solo con Guzmán, un ministro en retirada, hackeado por el kirchnerismo, con una Argentina que en 23 de 24 provincias no había gasoil, y la presentás a la noche en un horario para que te hagan preguntas, donde le hacen preguntas a él, donde no te hacen preguntas a vos. Digamos que en el manual del protocolo del gobernador provincial, esto es lo que no se tiene que hacer. Claro. Pero a su vez le hubiera ayudado en la negociación que la oposición acompañe. A nosotros nos hubiera puesto en una trampa si queríamos decir que no a eso. Hubiéramos tenido que acompañar y con gusto lo hubiéramos hecho. Y él también hubiera servido como excusa. Miren, hasta acá podemos, en este tema la oposición no me acompaña, entonces vamos a ver si te consigo otra cosa mejor. Y después él insiste, y el propio ministro de Economía insiste con que el acuerdo de los bonos, en definitiva, que va a ser una discusión, si los cobramos, cuándo los cobramos, hablar de bonos en la Argentina. Bueno, de hecho, el acuerdo con el fondo estableció un límite que es a las transferencias discrecionales a la provincia, que no lo están cumpliendo, porque el día después que se fue Guzmán le transferieron 47.000 millones de pesos a Kicillof. Y el Estado y el Banco Central emitió 300.000 millones de pesos en un día. Terrible. Y nuestra deuda son 150.000. Y nos entrega con el convenio de la AFIP, que no tiene ninguna explicación lógica. No tiene explicación. Ceder el 1,9 de nuestros recursos coparticipados a la autarquía de AFIP no tiene ninguna explicación, sobre todo cuando teníamos un fallo a favor de la Corte. Una concesión inexplicable en un momento de mucha debilidad del gobierno nacional, donde hubiera sido mucho más fácil obtener un acuerdo mucho más favorable para Santa Fe y para los santafesinos. Sin embargo, nos entregamos de esta manera, comprometiendo el futuro de acá en adelante casi el 2% de nuestros recursos, que es muchísimo dinero, son 8.000, 9.000 o hasta 10.000 millones de pesos en lo que viene. Ayer Marcelo Lewandowski, senador nacional, aquí en este mismo lugar, dijo, no, el acuerdo con AFIP ya lo vienen teniendo 22 provincias en total. Es verdad. Y va a ser algo muy pagable porque vamos a recaudar más, entonces se va a poder pagar tranquilo esto que nos van a sacar. Mira, cuando Santa Fe inicia el juicio porque consideró que era inconstitucional que nos detraigan ese 1,9, lo inicia La Pampa y lo inicia San Luis, 3 provincias argentinas. Cuando Santa Fe obtiene la sentencia favorable de la Corte que dice no lo puede descontar la Nación esto unilateralmente si Santa Fe no acuerda, y además dice el régimen de coparticipación federal desde la reforma 94 tiene rango constitucional y el federalismo es un federalismo de concertación y la masa de recursos tributarios nacionales que se coparticipa también tiene anclaje constitucional. ¿Y entre quiénes se reparte esa masa? Entre el Estado Nacional, 23 provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No entre el Estado Nacional, 23 provincias, la Ciudad de Buenos Aires y la AFIP. Eso dice la Corte. ¿Qué pasa? Viene el consenso fiscal de Macri, 2017. Se firma el consenso fiscal, pero mientras tanto, Santa Fe, que tenía fallo a favor de la AFIP,
varias provincias que dicen, esto, ¿por qué? Si a Santa Fe le dicen que es inconstitucional, a mí también. Formosa se presenta a la Corte. ¿Qué le dice la Corte a Formosa? No, nosotros fallamos para las provincias que iniciaron desde el principio este litigio. Usted vaya e inícielo de nuevo si quiere. Llegará a este punto que llegó Santa Fe, La Pampa y San Luis. Dicho esto, se hace el consenso fiscal, se firma. Las provincias reciben recursos, muchísimos, porque se coparticipa distinto ganancia, impuesto al cheque, bienes personales. ¿Qué ceden a cambio? Reducir ingresos brutos y sello, impuesto extorsivo que afecta a la actividad económica si los hay, y a cambio dicen no pueden iniciar juicios sobre causas anteriores. De acá en adelante todos los que quieran, pero de causas anteriores no. Entonces, el fallo de la AFIP, cuando suscriben 23 provincias el consenso fiscal, salvo San Luis, queda inhabilitado de ir a la justicia para pedir por la detracción de AFIP. Las otras provincias, quedan solamente Santa Fe, La Pampa y San Luis con fallo a favor. ¿Qué pasa San Luis? ¿Por qué firma? Porque San Luis transfirió su caja de jubilaciones a la Nación, a diferencia de Santa Fe, y le debía a la Nación 16 años de aportes patronales. ¿Qué hizo San Luis? Te firmo la AFIP, dame los 16 años que te debo. Así firmó San Luis. ¿Nosotros qué hicimos? Fallo a favor, te firmo la AFIP. ¿Y qué sacamos a cambio? Nada. La promesa de terreno en Júpiter de que vamos a recaudar más. ¿Por qué? Si en los últimos 3 años el API recaudó con más eficiencia ingresos brutos que la AFIP iba en la provincia de Santa Fe. O que me muestren, Lewandowski o el que quiera, qué provincia mejoró su recaudación. Y que la compare con la recaudación de Santa Fe, no con Formosa, con Santa Fe. Santa Fe tiene un buen sistema de recaudación provincial. El santafesino es buen contribuyente, paga en términos. Pero es una gran mentira de que nosotros vamos a mejorar la recaudación. ¿Por qué? Y vamos a suponer, no está en ningún lado imposible, pero vamos a suponer que fuera así. ¿Y por qué nos van a cobrar por eso? Por hacer un convenio de colaboración con la AFIP no tienen que cobrar 8.000 millones de mangos por año. Esto es un país federal. Es como que el API le cobra al municipio de Rosario por darle base de datos. ¿Me explico? Sí, Entonces, esas cosas son las que están en juego hoy. Y es mucho dinero. Es mucho dinero. Sin contraprestación precisa de ningún tipo. Y sin ni siquiera contraprestación. En la negociación no sacamos nada. El convenio fiscal, el consenso fiscal de Macri, que estableció, entre otras cosas, beneficios para Santa Fe, porque por primera vez reconoce que va a tener una transferencia las provincias que no delegaron su caja previsional en la Nación. Santa Fe viene recibiendo 6.000 millones de pesos de convenio con ANSES por el año 2019. Viene atrasado porque la homologación y la armonización de los sistemas hace que vos cierres el año, al fin de año, y el Estado Nacional, con viveza también, se toma un año para establecer cuál es la compensación que te toca. Está bien, pero son 6.000 millones de pesos que no tendríamos, sino. Claro. En algún momento lo cobrás. Y nosotros tenemos un buen sistema. Ahora se habla de cómo se va a modificar el sistema previsional nacional. Nosotros tenemos un buen sistema. Porque nosotros, de los 10 puntos que armoniza ANSES con las provincias, en 8 cumplimos. Cumplimos en el haber inicial, en los años de aporte, en el porcentaje de movilidad jubilatoria, en la edad de jubilación. No cumplimos ¿en qué? En el régimen del Poder Judicial y en algunos aspectos del régimen docente. En el resto estamos... Chaco, yo cuento una historia, a ver, me ve mi hermana, me va a sacar patada. Entonces, nosotros somos 7 hermanos. Mi hermana, es oriundo de Chaco, sí, Julián. Mi hermana más chica no tiene 50 años y ya se jubiló de docente de Chaco. ¿Qué sistema sostiene así? Que una persona de menos de 50 años ya se jubile. Y el Chaco tiene el sistema jubilatorio en la Constitución, o sea que les cuesta más reformarlo, porque implica una reforma a la Constitución para cambiarlo. No puede. Obviamente recibe menos recursos, porque Nación te dice, yo no te voy a pagar para que vos jubiles a alguien, un agente estatal, a los 50 años. 50. Es sostenible. La Argentina funciona con suerte.
¿Te acordás que un periodista decía funciona de pedo? Bueno, ya en un ratito les cuento, 12:32, estamos hablando, charlando, entrevistando al diputado provincial Julián Galdeano. Ya en un ratito cuento un último momento, ya en segundos me acaba de llegar un mensaje con una noticia de último momento que estábamos esperando. Julián, el ministro de Economía de la provincia, Walter Agosto, dice que la provincia goza de buena salud, pero por el otro lado ustedes de la oposición, estuvo Saglione hace unos días acá, denuncian que hay un montón de ministerios que subejecutaron, que no gastaron recursos que tienen presupuestado. ¿Dónde está la verdad? Las dos cosas son verdad. La provincia financieramente goza de buena salud, en parte porque subejecuta, entonces guarda recursos, y también subejecuta. ¿Qué sucede? Subejecutar recursos en tiempos de estabilidad económica es una decisión que a veces te perjudica, pero no tanto. Hoy vos subejecutás un mes y perdiste el 6%. Porque vos lo que comprabas el día 1 del mes es el 6 o 10% menos de lo que comprás el día 1 del mes siguiente. Entonces, la eficiencia del Estado tiene que extremarse en tiempos de inflación alta como la que estamos. Porque te va a pasar, si no, lo que está pasando. Licitaciones donde no se presentan oferentes, dificultades para adquirir insumos. Nosotros no podemos comprar patrulleros. No podemos comprar ni siquiera si fuéramos la General Motors, dar la plata un billete arriba del otro, porque le faltan, de los 11 componentes de chip electrónico, hay 9 que no recibe la General Motors, que es una empresa que está en Santa Fe. Yo sí soy el gobernador de la provincia. No quiero incitar a la rebelión popular. Yo me encadeno frente a la Casa de Gobierno hasta que no me resuelvan esto. Claro, sí, lo decimos aquí. Sí. Pero no hay cubierta. No para el vecino que le chorearon la cubierta en la esquina. El domingo en el Alto Rosario, yo llevo contado a mi gente conocida, 11 autos le robaron la rueda. 11 autos. En la cancha central, el otro día lo mismo. Van y te roban en la casa. Entonces la policía no controla nada. Pero además generamos un mercado negro que obviamente van a robar cubierta porque no hay. Entonces a algún lado la gente la va a ir a comprar, como cuando pasa con los celulares. ¿Y qué es lo peligroso de esto? No solamente el daño patrimonial. A uno se le escapa un tiro porque justo tuviste la casualidad que te olvidaste algo del auto, lo fuiste a buscar cuando te lo están robando, y termina una desgracia. Entonces, estas malas decisiones de la economía, además de la incertidumbre, la falta de plan, la inflación, la pobreza, los planes sociales, el clientelismo, todo lo que ya sabemos, genera estas situaciones que en la vida diaria las sufrimos, las sufre cualquiera. Yo pongo un ejemplo. Hace 10 días, ni bien renuncia Guzmán y asume Bataki, envían una nota a la Cámara de Supermercados de Rosario diciéndole que no admitan lista de precios con más del 3% de aumento. Yo pienso que estos tipos dejaron la nave espacial en la Casa de Gobierno, se bajaron y se disfrazaron de marcianos. Porque lo que quiere cualquier comerciante, sea chino, de Angola o de Formosa o de Rosario, es que le bajen mercadería. No le importa si se la bajan con el 10, con el 15 o con el 25. Porque no tiene. No tiene aceite, no tiene harina, no tiene leche. Entonces, y vos le mandás una nota diciendo que no acepte mercadería con más del 3%. Cuando el tipo está diciendo, por favor, mandame lo que tenga, al precio que quiera. Yo después lo voy a remarcar. Esa es la situación de la economía. La gente no sabe qué corno hacer. ¿Qué corno hacer? Ya no es solamente si comprar dólares para irte a Miami o comprar pesos para no sé qué. No hay. Vos querés hacer el baño de tu casa, no conseguís inodoro. Porque la Corralón no tiene precio de inodoro. O de chapa, o de cubierta, o de pintura. Esa es la realidad hoy. Bueno, 12:36. Dame el último momento, Facu. Vamos a seguir charlando, por supuesto, con el diputado Julián Galdeano. Acaban de ratificar el paro de 48 horas. Me acaban de avisar desde prensa de Festran. Jueves 21 y viernes 22 paran los trabajadores municipales. Insisto,
No los trabajadores municipales de Rosario ni de Santa Fe, tampoco los de Rafaela, sí el resto de las provincias. Ya vamos a nombrar en todos los lugares donde adhieren, y aquí en la región también hay trabajadores municipales que van a adherir a este paro. Y voy a contar la interna que hoy está teniendo justamente Festrán y los trabajadores de los municipios con toda esta cuestión, que parece indicar que habría en alguno de ellos una bajada de línea desde la Casa Gris. Quiero, insisto, aprovechar esta charla, esta entrevista que estamos teniendo con el diputado Julián Galdiano en vivo y en directo, 12:37 en Radio del Plata Rosario. Estamos, y por supuesto en el streaming de Agofa TV. Julián, tengo muchas preguntas para hacerte de la actualidad del gobierno, ¿no? Del gobierno de la provincia y demás. Pero me gustaría hablar del tema político, del tema que por allí hoy todos, te digo sinceramente, todos están escuchando tu palabra para saber los movimientos que va a tener la oposición. El frente de frentes ya está, ya fue, digamos. No, yo lo veo, soy optimista con eso, ¿eh? Creo que hay mucho margen para hacerlo. A ver, para lograr una coalición no es sentarse en una mesa y firmar un acta, porque como bien analizábamos antes, vos planteabas, después tenés que gobernar, y esa heterogeneidad, si no la acomodaste un poquito, termina siendo caótica o anárquica. Yo creo que vamos en un camino. En primer lugar, porque, a ver, todos comprendimos que el electorado de la oposición es el mismo. ¿A qué me refiero? Que en una elección puede votar a Hapkin, en otra a Macri, en una a Lifchi o al que sea, y en otra a Larreta o a cualquiera, o a Carolina Lozada. Pero el electorado es el mismo y vota al que considera, al opositor que considera más competitivo. O quizá algunos con más afinidad, pero en general más competitivo. Frente a lo que es el peronismo, el Frente de Todo, el Frente para la Victoria, Unidad Ciudadana, el nombre que le querramos poner. Entonces, si nosotros tenemos muchas diferencias dentro de la oposición, muchas ideológicas, que son estentores, se plantean públicamente, sí, bárbaro. Pero en el fondo, acá, por ejemplo, el presidente del PRO dijo: nosotros no queremos aliar al socialismo, y por otro lado, también, por ejemplo, una concejala de Rosario, de Vero Erizar, dijo: no queremos con el PRO. Perfecto, bien. Yo te digo que los invite dentro de 60 días y vemos. Lo que sí sé es que yo estuve sentado al lado de Cristian Cune y de Verónica Erizar el otro día en el Metropolitano, donde nos reunimos toda la oposición para analizar este tema del acuerdo con el gobierno. Entonces, ¿hay diferencias? Sin dudas. Pero puesto a la realidad y analizando tema por tema, son menores. Entonces yo creo que vamos encaminándolo sobre este primer razonamiento. El electorado no lo dividimos nosotros artificialmente porque nos peleemos públicamente, dirigentes de Juntos por el Cambio con dirigentes del Frente Progresista. La gente va a votar y no distingue de tanta diferencia ideológica. ¿Es opositor o es oficialista? Ese es el razonamiento general del electorado. Y el peronismo nunca lo des por muerto, porque siempre se acomoda. De alguna manera se juntan. El negocio ideal en términos de electorado es una oposición unida y un peronismo dividido. Nosotros hemos ganado cuando esto fue así. Macri ganó cuando iba Massa y Scioli. Nosotros ganamos cuando iba el peronismo fragmentado. ¿Cuándo gana el peronismo? Cuando se unifica y la oposición se divide. Perotti gana porque iba Corral, iba Bonfatti. Alberto gana porque iba Macri, pero iba Esper, Gómez Centurión, ya ni me acuerdo quién más, eran varios. Labaña. Entonces, en términos ideales, uno tiene que presentarse, la oposición se tiene que unir y el peronismo tratemos de que no se junte. Es el manual en la política. Entonces nosotros estamos haciendo lo nuestro, tratando de unificar con dificultades, pero yo creo que marchamos, va a haber noticias en los próximos días. Hay una sensación de algunos radicales de que tienen grandes chances de llegar al gobierno, pero ahí todavía están dispersos. Dice, hablando con un radical en la última hora, me decía, tengo la sensación que tenemos todo para hacer el gobierno. Ahora, estamos muy dispersos, uno acá, otro allá, porque además
todavía hay un sector quizás menor hoy del radicalismo que sigue diciendo, no, el frente de frente, no. Bueno, eso yo como lo veo, el radicalismo va a estar disperso siempre, está en sus genes y en su naturaleza un partido faccioso, yo soy parte de eso y a veces para nosotros es más importante una interna que cualquier otra cosa, no lo vamos a cambiar, pero también hemos aprendido que si nosotros jerarquizamos en exceso estas diferencias internas, nos convertimos en un partido que pierde vocación de poder, no digo testimonial, pero pierde vocación de poder. Y hoy el radicalismo tiene protagonismo y vocación de poder. Y eso va a hacer que nosotros de alguna manera vamos llevando, no digo que vamos a conducir, porque acá nadie conduce a nadie, pero sí vamos a orientar el rumbo de la oposición santafesina al menos. Y eso va a hacer que se conforme este frente y esta coalición, por necesidad de todos y porque el radicalismo va a instarla. Y el radicalismo la va a protagonizar. Yo creo que nosotros vamos a poner el próximo gobernador de la provincia, gobernadora. Julián, las declaraciones de Lilita fueron una bomba, ¿no? A ver, ¿hasta dónde internamente? Me gustaría saber qué te pasó ese día cuando escuchaste todo eso. Porque, digo, una construcción de una casa, vas haciendo la casa y de repente te tiran la bomba. Dos cosas. Primero, obviamente que a mí el estilo ese no me gusta, la agresión, sobre todo dentro de los que podemos tener un camino común, no nos ayuda. Y la verdad que, muy sinceramente te lo digo, en un momento pensé que se nos escapó la tortuga, porque nadie gritó. Yo digo, los lobos no aullan de malo, aullan de hambre. Entonces, si Lilita vino y planteó eso es porque nadie antes levantó el teléfono, dijo, bueno, mira, acá vos vas a tener un lugar, tu partido va a estar reconocido, tiene una historia dentro de Juntos por el Cambio. Digamos que si eso no se hizo, después obviamente nos quejamos, nos duele, nos molesta, alguna declaración, una agresión cuando es personal más todavía, pero también en el fondo no podemos alegar la propia torpeza. Entonces este armado requiere, como son muchos actores que a veces tienen una autoestima elevada. Hay egos. El ego de la hay política. Que atenderlos. Si vos no bueno, hubo fotos hace unos días. Estuvimos con la coalición cívica, sí. Tarde, pero bueno, estuvimos. Pero hay otra construcción que me gustaría que me des tu visión, porque están por allí los que detonan y están los que dicen vamos a convocar. Por ejemplo, lo de Betina Florito y Pichetto la semana pasada en Santa Fe. Totalmente. Valoro muchísimo el compromiso que está teniendo ese espacio dentro de Juntos por el Cambio. Lo de Pichetto no es menor. Cuando yo te digo que hay que trabajar sobre la división del peronismo, la herramienta, el puente, el vehículo para que muchos peronistas que están desencantados con el kirchnerismo y con el gobierno provincial, otros, se acerquen a una alternativa, es por esa vía. Así, en ese sentido lo hablamos con Miguel Pichetto y el laburo de Betina Florito y otros actores de acá de la provincia como Charelo, bueno, en su momento Bukasovich, Espinosi, que se acercaron también a lo que fue Cambiemos, es valiosísimo. Y en eso nosotros no tenemos una postura golila, al contrario, se gobierna con el peronismo y convocando a todo el mundo. Y en eso estamos hablando con todos. Hoy todavía es prematuro y tampoco nosotros lo vamos a exponer, pero muchísimos dirigentes gremiales importantes de la provincia, referentes territoriales del peronismo, intendentes, senadores, bueno, ahí estaba Gramajo en la foto con Pichetto. Estamos teniendo muy buen diálogo porque que entendemos que los problemas que tiene la provincia, muchísimos de ellos se han agravado mucho en esta etapa. No es responsabilidad exclusiva de Perotti, sino también del contexto del que le toca gobernar, pero existe gravedad en algunos problemas, sobre todo el de la violencia, de la inseguridad, y es un tema que hay que abordarlo como política de Estado. En eso estamos conversando con todo el mundo. Primero queremos consolidar el frente interno y la coalición opositora, y vamos a avanzar. Y después vamos a salir a convocar a todo el mundo con mucha amplitud. Yo te agradezco por la visita, pero déjame las dos últimas. Puyaro está lanzado, Angelini lo lanzó su presidenta la semana pasada, el presidente del PRO.
Escarpín dijo aquí que quiere ser gobernador, aquí mismo estuvo en esta misma silla, quiere ser gobernador. Bueno, no se sabe Lozada, que ahí está. Digo, ¿puede haber alguna sorpresa más? Porque... Mirá, a nosotros no se nos escapa que Carolina Lozada es hoy la figura política de la oposición, si se quiere, más taquillera. Uh-huh. Lo que nosotros venimos planteando, y ella lo ha planteado también, que va a ocupar el rol o el lugar que le toque, en función de también cómo viene la situación política de la oposición en la provincia y la nación. Mientras tanto, estamos comprometidos y trabajando mucho en armar un equipo de gobierno y un plan de gobierno. Y eso lo hacemos conjuntamente con Dionisio Escarpín, con Mario Barletta, con Anita Martínez, Germana Figueroa Casas en Rosario, Carolina Lozada, nosotros. Todo un equipo que es radicalismo y el PRO vamos proponiendo esto. Tanto Carolina como Dionisio podrán ser los candidatos de este espacio el día de mañana en la elección provincial. Uh-huh. Todavía no es una definición de hoy. A Dionisio le entusiasma mucho el tema, le tiene ganas, se considera muy capacitado para hacerlo. Y Carolina es consciente que hoy tiene un nivel de adhesión que otros quizá no lo tengan, uh-huh. Pero también está llevando adelante una tarea importante de representación de Santa Fe en el Senado Nacional. Hace mucho que no teníamos dirigentes, salvo el Chivo Rossi en el peronismo de la provincia de Santa Fe, que ocupa un lugar en la mesa chica de las decisiones nacionales. Así que en eso estamos. Todavía no me aventuraría a decir que sí o que no a un escenario de candidaturas con nombre propio. Me consta de que a Hapkin le dijeron desde su grupo, Pablo, necesitamos que te quedes un periodo más aquí en Rosario. Si va Hapkin en Rosario, ¿ustedes lo apoyan sin otro candidato o da la posibilidad de... El escenario hay que construirlo. Nosotros venimos hablando bastante con Pablo también, inclusive no descartamos la opción de que él pueda ser candidato provincial. Uh-huh. Digo, tanto Carolina como Pablo como Dionisio son tres opciones que existen hoy dentro de los que nosotros conversamos en la oposición. Pero todavía es prematuro. Yo digo que la ansiedad que tenemos mucho de la política no es lo que está pasando verdaderamente en la cabeza de la gente y en el bolsillo de la sociedad. Y del peronismo, la figura a tener ahí es Lewandowski, ¿no? Sí, no lo veo convencido, por lo menos las veces que he charlado, ¿no? De encarar el desafío provincial. Lo veo entusiasmado con lo de Rosario más que con la cuestión provincial. También se desconfía mucho en el peronismo, hay que ser sincero en eso, ¿no? Digamos, animémonos y vayan, dicen varios. Entonces, me imagino que el desafío de la coalición oficialista, al menos desde el gobernador de la provincia, va a ser aceitar vínculos que durante estos 2 años y pico de gobierno ha dejado estar, ¿no? Y en eso se perjudica mucho el frente de todos. Gracias, Julián. No, gracias a ustedes por la invitación, un gusto, ¿no? Bueno, el diputado Julián Galdiano charlando con nosotros de todo, de todo. Y hay un dato. Lo que hoy, bueno, tenemos muchos títulos que nos ha dejado durante la nota, pero para que vean lo que es el programa, ayer la palabra de Lewandowski contando una realidad, una visión de cómo ve el tema del acuerdo de la deuda o los acuerdos del gobierno provincial y nacional. Hoy, Galdiano hablando desde otra mirada, con otra historia. Así es democráticamente, así es este programa, con todas las voces de la realidad, y después están ustedes, los que están del otro lado, que son los que cada 2 años van eligiendo los distintos espacios políticos para que lleven y los representen. Damos una pausa y ya seguimos.